Buenos días, amados. Esperamos que hoy este día sea un día de bendición. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy Martín López Wilson, capellán, siervo del Señor. Quiero darle las gracias a la estación por tener una oportunidad de venir y compartir parte de la palabra con ustedes. Durante estos miércoles del mes de abril estaré aquí trayendo información, trayendo reportes, trayendo la palabra y cómo nosotros creyentes, seguidores de Jesús, cristianos, debemos de participar dentro de nuestra comunidad, no solamente dentro de la iglesia, pero en la comunidad, ¿verdad? Evangelizar la palabra, pero también ser partícipes en la comunidad que nos rodea. Hay un momento en que vamos a compartir la palabra, pero por lo pronto vamos a empezar con una palabra de oración. Bendito Padre, gracias Señor por este día, gracias por esta oportunidad de traer palabra. Pido, Señor, que el Espíritu Santo me llene de sabiduría y con la palabra que hay que traer en estos momentos para estos días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay varias situaciones en cuales nos encontramos, ¿verdad? Como pueblo del Señor. Tenemos nuestros servicios, tenemos eventos en que llevamos la palabra dentro de la iglesia, tenemos celebraciones, tenemos muchas diferentes maneras de alcanzar a la comunidad. Y eso es nuestro deber, de evangelizar, de llevar la palabra, de participar. Yo quiero traerles un poco de información sobre esa participación. Yo veo dentro de las noticias, aparte de las noticias seculares, también las noticias que hacen reportajes de cristianos, reportajes de la palabra, reportajes cristianos. Veo que en nuestra comunidad de habla hispana no encontramos mucha información sobre lo que sucede. En los canales en inglés, en las diversas radioestaciones, en el internet, hay muchas organizaciones cristianas que traen la palabra, que traen información, que traen eventos que están ocurriendo. Pero he buscado durante estos días a ver qué reportajes hay en español y no veo que hay suficiente información sobre cómo debemos de responder como pueblo cristiano. Hay unas organizaciones, por ejemplo, esta que voy a compartir hoy, tiene unas estrategias para este año y de aquí hasta 2025, cuales voy a compartir durante este tiempo con usted aquí en abril en los miércoles. Pero hay que buscar a involucrarnos, a participar para proteger y resguardar a nuestro país, América. No solamente nuestro país, pero todo el mundo necesita de la palabra, todo el mundo necesita de Dios. Y como personas conservadoras, ¿verdad? Por lo regular, una persona cristiana es una persona conservadora que tiene valores bíblicos. Necesitamos hacer una agenda, necesitamos llevar esa agenda para los que nos gobiernan, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, estas organizaciones van a tomar el puesto, van a tomar el frente junto con otras personas aliadas, ¿verdad?
en nuestro capital, en Washington y también aquí en el estado, para restaurar ese nacimiento, para restaurar esa humanidad, ¿verdad? Que a nosotros aquí en este país tenemos la oportunidad de gobernarnos nosotros mismos. Y voy a entrar un poquito más en ese tema, ¿verdad? Pero hay que tomar el puesto, hay que tomar como campeón las pólizas para poder llegar a restaurar nuestro país a lo que era antes. Hay muchas maneras en que podemos participar. Algunas van a ser familiares que hemos escuchado antes y algunas van a ser nuevas, ¿verdad? Aquellas personas que toman el puesto de hacer póliza, ¿verdad? Hay que tomar estas encuestas, hay que tomar esta manera de llevar a la comunidad información para poder resolver, para poder ser más fuertes y para poder hacer nuestro país y nuestra comunidad más segura para las generaciones que vienen más adelante. Voy a empezar con una área en cual necesitamos poner mucha atención. En esa área es la educación de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que debemos de enseñarles a nuestros hijos la manera como vivir, ¿verdad? Para que cuando ya crezcan y si se desvían, que regresen. Este pasaje de la palabra habla de la educación. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es prestar atención, prestar tiempo a este momento, en este tiempo de llevar testimonio, de llevar palabra a las escuelas, a las mesas directivas de las escuelas. Las escuelas en este momento están fallando a nuestros hijos, porque hay varias cosas que están sucediendo, ¿verdad? Una de esas cosas es una teoría de la raza, una teoría crítica de la raza, ¿verdad? Y la otra es la ideología de género. Entonces no hay contabilidad y transparencia, ¿verdad? Los papás y no los burócratas son los que debemos de estar haciendo decisiones sobre qué se enseña a nuestros hijos y la dirección de la educación de nuestros hijos. Hay pastores que quizás dicen, pues, ¿qué tiene que ver el gobierno, qué tiene que ver la gobernación de las escuelas con la palabra? Pues por eso mismo el primer pasaje que traigo, ¿verdad?, indica de la educación de nuestros hijos. Las escuelas en muchas partes del país, y estamos viendo también aquí en nuestra comunidad, en El Paso, que hay conspiraciones, hay diferentes métodos que las escuelas están usando para traer un tipo de información y educación a los niños que involucra la moralidad. Y yo me pregunto cuál es la responsabilidad de la escuela de enseñar sobre este tema de moralidad. La responsabilidad de los padres es de educar a los hijos, ¿verdad? En casa sobre las creencias, de la cultura de nuestra familia, nuestra cultura hispana. Tiene mucho que ver con lo que enseñamos.
Ya por décadas hemos confiado en las escuelas que estén enseñando lo que es debido, ¿verdad? Correctamente, leer, escribir, matemáticas, ciencia, pero se ha infiltrado dentro de las escuelas estos temas de la teoría de crítica de la raza. Este tema proporciona enseñar las diferencias entre las razas y en vez de, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién es el que es el cuidado de mi hermano? ¿Verdad? Pues cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestra comunidad, sobre nuestros hermanos y ayudar y dar palabra y dar testimonio. Pero en las escuelas, no todas, pero si estamos de acuerdo que podemos ver en las noticias y podemos ver lo que está sucediendo por todo el país sobre el tema de racismo, en las escuelas quieren enseñar que la diferencia entre las personas más importante es el color de la piel y no el carácter de la persona. Porque esta teoría quiere decir que hay razas que toman ventaja de otras razas. Eso ha sido un problema de toda la vida. Eso ha sido un problema del momento en que fuimos creados. Ha habido siempre pleitos y guerras por la misma razón, de las creencias y de las razas y los que se aprovechan, los que aprovechan de las razas de diferentes color de piel, estado. Entonces, esta organización está buscando elevar la información que necesitamos para poder asegurar que los derechos de los padres en las escuelas pueden expander, ¿verdad? Escoger la escuela donde va sus hijos, limitar la influencia del gobierno en las escuelas. Aquí hay una información sobre, en estos momentos, ¿verdad? Aquí recientes. Dice que la mitad de las personas aquí en los Estados Unidos, de padres de niños que van a las escuelas, deberían de tener una manera de decidir qué se enseña en las escuelas públicas. Mientras que el 33% de los maestros y la educación, los expertos, ellos deberían de decir. Los 50% de los padres que deberían de tener palabra en lo que se enseña y la tercera parte de los maestros que debería de ser los expertos quien decide qué se enseña. También la mitad de los que fueron involucrados en esta encuesta dicen que nosotros como padres de niños en las escuelas deberíamos de tener la oportunidad para escoger los programas y que se use el dinero que se proporciona para educar los niños en las escuelas tradicionales, ¿verdad? O mandarlos a una escuela pública, privada. Ahora hay escuelas especiales que se llaman charter schools. Entonces, la mitad de las personas que fueron en esta encuesta dijeron que deberían de tener la oportunidad para escoger dónde van sus hijos a la escuela. Mientras que 36% dice que debemos de enfocar a las escuelas públicas. Este tema de racismo
ha creado mucha controversia dentro de nuestro país. Ha habido mucho tumulto, mucho reportaje desde el verano pasado en escuelas, particularmente en una escuela en particular, donde vimos por medio de reportes en las televisiones que los padres se levantaron y le decían a las mesas directivas de la escuela que no querían que estuvieran enseñando este tema de racismo, este tema de la teoría crítica de la raza. Porque enseña que los niños empiecen a ver la diferencia entre ellos mismos, pero no por cómo son, no por el carácter, no por cómo se comportan, sino por el color de la piel. Y pues eso causa muchos problemas, ¿verdad? Porque los niños que están acusados en estos diferentes problemas, los niños de una raza se pueden sentir culpables por lo que ha sucedido a los niños de otra raza antes, en tiempo atrás. Y esto no es algo que la palabra nos indica. La palabra nos enseña que debemos de buscar cuál es nuestra diferencia, sino que debemos de buscar traer palabra y traer el amor de Dios, el amor de Cristo a todas personas. Cuando los apóstoles salieron a evangelizar, ¿verdad? Salieron a evangelizar a todo el mundo y a traer palabra a todo el mundo. Estos problemas de racismo han existido desde entonces, lo vemos dentro de la palabra. Podemos ver también que no queremos hacer sentir a cualquier niño que se sienta culpable de algo que no hizo, ¿verdad? Hay muchos problemas en cuales ese puede ser el resultado de enseñar esta teoría. Sí sabemos que existe el racismo, siempre ha existido y de parte en parte siempre va a existir, pero no debe ser por parte de nosotros que somos creyentes, que somos de la palabra. No debemos nosotros sentir ni proporcionar este tipo de enseñamiento. No lo hacemos dentro de la iglesia porque decimos, pues todos somos hijos de Dios, quien recibimos la palabra, ¿verdad? Y los que no han recibido la palabra son creación de Dios y hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que traerles palabra para que podamos reunirnos, para que podamos estar unidos en el amor de Cristo, como dice la palabra, como dice el programa, ¿verdad? Cuando enseñan este tema, entonces hay niños que pueden reaccionar con emoción cuando son confrontados con la verdad de la historia. Pero hay que evitar a los niños jóvenes, ¿verdad? Hasta inclusive los niños de la secundaria. Hay que aprender historia, hay que aprender la verdad, hay que aprender lo que sucedió, ¿verdad? Para poder evitar que vuelva a suceder. Pero no por imponiendo una raza sobre otra raza, como vemos con este problema de racismo y esta enseñanza de crítica de la raza. Entonces, usted puede buscar en el internet y puede encontrar muchos lugares, muchos sitios donde
los padres están atendiendo a las mesas directivas de las escuelas y están hablando en contra de este tema. La mayoría de estos programas, de estos reportes, son por medios de comunicación en inglés. A mí me preocupa que estamos nosotros en un lugar, ¿verdad?, muy especial. Estamos en un lugar en la frontera, estamos viviendo en una cultura donde necesitamos oír, escuchar, entender lo que sucede a nuestro alrededor. Somos responsables como cristianos de traer a la paz, traer el amor, traer esa responsabilidad de traer palabra y de ser partícipes en nuestra gobernación. En el tiempo de la palabra, del libro antiguo de la palabra, ¿verdad? En esos tiempos, ¿quién traía palabras? Los profetas llevaban palabra a los reyes, que era la palabra de Dios, que Dios decía X, etcétera. Eso era lo que decía el Señor por medio de profetas. Y vemos que en ese tiempo, cuando había reyes que eran sujetos a Dios, que el pueblo crecía, que el pueblo tenía buena cultura, tenía buen negocio, florecía. Y vemos también que cuando había reyes malos, que el pueblo sufría. Entonces, la gente, ¿verdad?, oraba, le pedía a Dios, ¿verdad?, que los rescatara, que los sacara, que trajera mejores tiempos y trajera paz, ¿verdad?, y gozo a la comunidad. Si yo y tú como cristianos creemos que la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad?, buena para enseñar, para redarguir, para traer la palabra de evangelismo, ¿verdad?, inspirada por Dios, escrita por hombre, pero inspirada por Dios, entonces toda la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Y podemos entender y comprender que en estos tiempos, ¿verdad?, no vivimos bajo de un rey, pero sí tenemos gobernación, ¿verdad? Durante otro programa vamos a hablar un poquito más de la gobernación, pero vivimos bajo el gobierno que Dios impuso. Y como el pueblo de Israel sufría cuando tenían reyes malos, ¿verdad?, así en estos momentos estamos nosotros pasando por tiempos difíciles, duros, y estamos batallando mucho. Este es un tema solamente cual necesitamos ver, comprender y unirnos para poder traer dirección, para poder traer una realidad de una moralidad que es necesaria. Nos hemos desviado como país, pero dice la palabra que cuando nos unimos y nos humillamos y oramos, que el Señor nos va a escuchar. Estamos en estos momentos por medio de diferentes conocimientos de diferentes organizaciones que estamos orando y estamos pidiéndole al Señor que restaure nuestro país, porque estamos viendo que ha permitido que suceda todo esto que estamos hablando, que suceda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de la palabra, porque la comunidad cristiana hemos estado dormidos, hemos estado con un velo dormidos y no hemos participado en la comunidad. Hemos dejado que el enemigo entre y tome posesión de nuestra gobernación. Entonces es necesario que oremos siempre, pero también es necesario que vivamos como dice la palabra. Y es necesario que salgamos
y que seamos partícipes en la comunidad. Las organizaciones que buscan traer un sentido de igualdad para todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Nos traen reportajes, nos traen información sobre los temas de racismo, los temas del mismo género. ¿Y por qué lo hacen? Pues es que tiene que conocer, el pueblo tiene que conocer lo que está sucediendo. Y de nuevo, a mí me preocupa que en nuestra comunidad, en nuestra cultura, que no hay esta información, no la hacen llegar a las difusoras de la comunidad hispana. Yo veo que el liberalismo lleva mucho en reportajes, pero no hay muchos lugares donde puedan recibir información sobre estos diferentes temas. Y a mí me gustaría ver un poquito más de traerles información sobre cómo se está atendiendo a la comunidad y cómo personas con morales, con creencias y modales bíblicos están en la batalla, están al frente de nuevo traer a nuestra comunidad una renovación. Vamos a pasar a un momento de un video musical y luego regresamos con la programación. Gracias y regresamos otra vez a la segunda parte de Unidos en el Amor de Cristo. Quiero recordarles que pueden llamar a la línea de oración, el número 915-532-8518. La línea de oración o comentario, 915-532-8581. Y si hay petición de oración, la recibimos y oramos al final del programa. Para terminar con el tema de racismo, ¿qué debería ser nuestra respuesta a este tema? Entonces, en Mateo 7:3 dice la palabra de Dios: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Podemos ser rápidos para pasar el problema, para quejarnos y apuntar el dedo a alguien más, es problema de alguien más. Pero dice la palabra, dice Jesucristo, que hay que examinar nuestros corazones, a ver qué es lo que sentimos y qué es lo que debemos de hacer. Este tema de racismo es un llamamiento a toda persona creyente, ¿verdad? Debemos de admitir la realidad de lo que es cierto, de lo que sucedió, pero hay que tratar de hacer mejor, hacer nuestra nación mejor y hacer un futuro mejor para nuestros niños, nuestros hijos. Este tema trae una oportunidad para dar testimonio de nuestros valores, de la gracia de Dios y de amarnos unos a los otros como Cristo nos amó. Podemos hacer mucho mejor, pero necesitamos actuar, necesitamos participar en la comunidad. Y por último, hay campañas de elección para la mesa educativa del Estado. Hay
varios candidatos, 3 liberales y 2 candidatos conservadores. Los 3 candidatos liberales del Paso están buscando ser elegidos para este puesto y indican sus posiciones de qué deberían de estar enseñando en las escuelas. No dice nada de, hablando de palabra de ser conservador, de modelaje que se debe de modelar. Pero hay 2 candidatos de San Antonio, Texas, que son conservadores. Y uno de ellos dice que sí, que hay que pelear para sacar libros explícitos de sexo de las escuelas, de las librerías, y un currículo que no está basado en evidencias factuales o ciertas. Eso solamente para que veamos que sí hay personas que están participando, sí hay personas que quieren involucrarse. A mí lo que me sorprende de estas carreras, estas elecciones, es de que los participantes, cuando reportan la cantidad de dinero que recobran para sus campañas, por ejemplo, estamos hablando de una persona recobró 2,780, otra persona 300. Lo único que indica es de que no hay suficiente interés. Entonces hay que darle un poco de interés, hay que educarnos y hay que traer estas carreras, estas elecciones son tan importantes. La mesa directiva de la escuela elige a cuáles libros están usando en el estado para la educación de nuestros hijos. Entonces es un lugar donde podemos participar y tener influencia sobre a cuáles temas deberían de enseñar y a cuáles temas no deberían de enseñar. Bueno, el tema de racismo es uno. El otro tema es de cuestión de género. Yo sé que es algo controversial. Yo sé que muchas personas que hablan de estos temas se les impone que son racistas, que son temerosos de ese estilo de vida. Yo estoy aquí para decirles que la palabra de Dios dice que debemos de procurar a la creación, debemos de procurar a las personas, debemos de tratarlos como Dios quiere, como Jesucristo lo haría, ¿verdad? El tema de diferente género, el tema de homosexualismo, transgénero y todos esos temas, esas personas son creación. Y debemos de amar a la persona, pero no al pecado. Entonces, como cristiano, como hermano, como pastor, como capellán, entonces, ¿a cuál es la dirección que debemos de tomar? Pues vivimos en un mundo, y vivimos en un lugar en el mundo donde tenemos derechos civiles. Entonces, yo veo el tema de esta manera. Como cristiano, ¿verdad? Procuro hablar sobre el pecado y el daño del pecado, ¿verdad? Que es una muerte, una segunda muerte, que es una eternidad sin Dios, una eternidad sin Cristo. Y pues leemos y vemos, ¿verdad?, que Jesucristo habló mucho del infierno, etcétera. Entonces sí existe. Como dije antes, si creemos la palabra de Dios, que es toda la Biblia, entonces hay cielo, hay infierno, porque Jesucristo mismo lo dice. Entonces, ¿a cuál es la meta de un cristiano sobre una persona que no es cristiana, que vive en un mundo diferente? Yo tengo mi burbuja donde yo vivo y lo que yo creo, y luego hay personas que no creen lo mismo y tienen su burbuja de sus creencias. Ahora, yo no voy
y voy y rompo esa burbuja, ¿verdad? Con la palabra. Entonces yo digo que ese mundo, esas ideas cívicas no tienen por qué venir a romper mi burbuja y lo que yo creo. Podemos existir, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Y podemos dar testimonio sobre lo que creemos, pero no es decir que yo voy a convertir a nadie a cristiano, que yo voy a convertir a alguien que sea heterosexual, no homosexual o transgénero. Yo no voy a hacer nada de eso, yo no voy a convertir a nadie, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que va a convertir a estas personas. Ahora, sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Va a haber personas que van a estar viviendo ese estilo de vida y es lo que quieren, están ellos contentos y así se va a quedar. Y pues sentimos, ¿verdad?, por cualquier alma que se pierde, porque no es lo que Jesús quiere, no es lo que Dios quiere. Pero así es el mundo, así siempre ha sido, ¿verdad? El enemigo busca engañarnos y las tinieblas son unas que atraen al hombre, ¿verdad? No la luz. No es fácil ser una persona cristiana con modelos y creencias, ¿verdad? Porque somos ridículos en toda parte. Nos acusan de ser contrarios, nos acusan de ser personas que somos tontos, mensos, no sabemos, no entendemos la realidad. Tenemos otro punto de vista como cristianos, sabemos, sentimos, creemos en una vida eterna. Y la creencia es de que nosotros escogemos en dónde vamos a pasar esa eternidad. Entonces, al imponer ese estilo de vida, a tratar de imponerse con nosotros, para mí es una violación de nuestra espiritualidad. Ese es la meta de ese grupo, como la meta de otros grupos de hacernos un país marxista, un país diferente, sin la libertad de poder escoger qué creemos, de poder escoger cómo vivimos. Quieren estos diferentes culturas y diferentes personas forzarnos por medio de nuestras leyes, por medio de nuestras finanzas, por medio de nuestras creencias. Los ataques del enemigo vienen siempre, pero la protección de Dios la tenemos si somos creyentes y 100% creyentes, no cristianos domingueros que vamos a la iglesia en domingo y luego el resto de la semana nos portamos como se porta el mundo. Yo quiero decirles que la creencia, la fidelidad de Dios existe por medio de nuestra fe. Si tenemos fe y creemos en la palabra de Dios, entonces Dios nos bendice, Dios nos protege, Dios nos ayuda, nos cuida y podemos sentir una paz y un gozo porque estamos bajo la protección en esa burbuja de amor de Dios. Es una garantía. Yo conozco muchas personas y amigos, compañeros, pastores que saben esto y lo entienden y lo predican y lo dicen y dan testimonio donde quiera que haya oportunidad. Yo para mí no voy y trato de romper la burbuja de alguien, sino que ustedes saben y las personas a mi alrededor saben que soy hombre de fe, tengo valores y cuando una persona se arrima y me pregunta de un tema espiritual, entonces yo tengo la libertad de decir yo creo en la Biblia,
Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en la palabra y mi testimonio es, yo siento la protección, yo siento el gozo, yo siento la paz por lo que Dios hace con mi vida y el camino en que me pone y las oportunidades que me da como esta de traerles palabra, traerles testimonio y traerles este camino que deberíamos de tomar. Hablé un poco temprano sobre el tema de temas de género, de la orientación sexual y estos temas. Este es un reporte que salió dentro de los canales en inglés en noviembre 15 del 21, el año pasado. La escuela de la mesa directiva de Canutillo tuvo una junta en donde padres fueron y se quejaron sobre un libro que tiene temas explícitas de sexualidad, inclusive un póster de un acto sexual, y se quejaron. La mesa directiva pospuso la decisión sobre el libro ese para formar un comité que lo revisara. Luego el siguiente mes, ya después de que revisó el comité, se reporta que el voto fue 8-1 o 9-1 de dejar ese libro en la librería. Yo quiero dar una invitación a todos los creyentes, especialmente a los pastores. Este tema en este distrito de Canutillo tenemos que buscar qué es la realidad, qué es cierto. Tenemos que ir a pelear por modelar unos valores, ¿verdad? La mesa directiva votó para que este libro mantengas en la librería donde los niños pueden ir a escogerlo, a leerlo, verlo. Eso no es lo que cualquier distrito escolar debería estar permitiendo. Una opinión de unos valores de su servidor, cual la comunidad en general compartimos estos valores. Los otros distritos dicen que pueden buscar hacer una petición para buscar los archivos de un distrito. Otro distrito dice que estos libros lo están revisando y dentro de ese distrito pueden ser públicamente buscados dentro de las escuelas. Otro distrito dice que no tiene comentarios sobre el tema. En otras palabras, todos los distritos nos han dicho, bueno, pues ese libro y esos libros, esos tipos de libros pueden permanecer dentro de las escuelas para que los niños los puedan ver. A fines del año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, llamó para una investigación de 850 libros, incluyendo este libro en particular, para ver si acaso estos libros dan acceso a la pornografía. Y como comenté, ese libro en particular en Canutillo tiene imágenes pornográficos. Y debemos de combatir, debemos de llevar nuestro interés de revisar qué libros están dentro de nuestras escuelas. Quiero recordarles que la línea de oración es 915-532-8518. 915-532-8518. Y aquí en ese mismo número se pueden comunicar para
comunicarse conmigo también. Al final les doy mi número de teléfono. Hay buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? Ahora que estoy dando información sobre el problema, ¿verdad? Ya lo conocen y vamos a prepararnos para poder atender a estos problemas. Si nosotros como padres, ¿verdad? Ponemos nuestra queja sobre un libro, hay libros alternativos para que los niños puedan leer y aprender. Pero no tienen que ser libros que tengan pornografía o que hablen explícitamente de sexualidad. Quizás hayan libros que ya hayan leído, participado, niños que hayan participado en la comunidad, gracias, en la comunidad sobre estos temas. Pues hay que llevar palabra. Como digo, hermanos creyentes, especialmente pastores, vamos a unirnos, vamos a proteger a nuestro futuro, vamos a proteger a nuestros niños. Comuníquense aquí a la estación y comuníquense conmigo y vamos a organizarnos, ¿verdad? No formalmente, sino que donde quiera que surja este problema, como ya lo ha surgido, ¿verdad? Llevar testimonio, llevar nuestras opiniones sobre estos temas y estos libros. Hay en el libro de Proverbios 1, del 20 al 23 y del 24 al 31, habla de la sabiduría. La sabiduría, dice el 20, clama en la calle, en las plazas, alza su voz. 21, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. Dice la palabra que está la sabiduría buscándonos, que nos involucramos, que busquemos la sabiduría del Señor para cómo conducir nuestras vidas, cómo comportarnos y qué deberíamos de ser partícipes en la comunidad. Hay que ver cuáles son los libros que están dentro de nuestras escuelas. Hay que dar a conocer a todo el mundo, a las personas, qué es lo que sucede. Hay que dar a conocer a las personas qué podemos hacer cuando consideramos un libro que sea no bueno, que sea malo, para ir a buscar cómo atender a ese problema. Las escuelas y las mesas directivas pueden proveernos listas, deben de proveernos, ¿verdad?, acceso a las librerías para ver a cuáles materiales son controversiales. Tenemos que ser padres que estamos informados y tenemos que dar el consentimiento a nuestros hijos para participar en diferentes áreas de las escuelas. Y tenemos que ver que los derechos civiles de los padres en las escuelas no son violadas. Porque hay que tener cuidado que como cristianos, dice la palabra que no podemos estar tibios. Si estamos fríos o calientes, que el Señor nos va a echar de su boca. En Actos 26:20 dice el apóstol Pablo que fue y enseñó, predicó en Damasco, fue a Jerusalén y todo Judea. Y finalmente le habló a los gentiles y les dijo, dejen de estar pecando y regresen a Dios. Comprueben cómo viven por la manera de las cosas que han hecho.
Mis hermanos, gracias. Estamos en tiempo de las oraciones. Tenemos varias peticiones de oración por la familia. Sandra López pide oración por la familia. María Vela, solución, oración, que tiene enfermedad en los ojos, por sanidad. María Trinidad, oración, problemas de inmigración, y para que asistan a la iglesia, la familia de María Trinidad. Marisela Ramírez, problemas con sus riñones, para sanidad. Luz Silva, oración y sanidad. Héctor Martínez, para él. Eva Calderón, sanidad por su rodilla. María Pedraza, oración, resultados médicos, sanidad de una hernia. Daniel, sanidad y liberación de nerviosismo, y que su familia regrese al camino del Señor. María Ramírez, salvación a sus hijos y familia. Voy a tomar estos momentos para orar sobre estas peticiones. Señor, pedimos, Señor, por estas peticiones, muchas peticiones, Señor, de sanamiento, Padre. Tú eres nuestro médico, Señor. Has proveído una ciencia médica que nos ha dado medicinas y maquinaria, doctores, enfermeras, hospitales. Nos los has dado, Señor, para el sanamiento de nuestros cuerpos. Pero pido, Señor, también que haya sanamiento de nuestro espíritu, Padre. Problemas con la familia, problemas de inmigración. Señor, estas peticiones las levanto hacia ti, Padre, para que sean escuchadas, Señor. Y por medio de la fe, por medio de cada persona, que tenga suficiente fe y esperar que sus peticiones sean respondidas, Señor. Levanto el pueblo, Señor, que se vea un pueblo que reconoce los valores que aprendimos dentro de la Biblia, valores de familia, de trabajo, de la comunidad, de la iglesia, de participar, Señor. Pido, Señor, que haya más fuentes de información sobre lo que sucede en nuestra comunidad, para que podamos ver, podamos sentir y podamos levantar una voz en común, una voz unidas en el amor de Cristo. Les doy las muchísimas gracias por haber escuchado. Sé que este programa se ve también por el internet. Ojalá que pueda ser compartido muchas veces adelante. Espero durante los siguientes miércoles estar aquí con ustedes, y les voy a traer más temas sobre la gobernación, sobre estas cosas necesarias para que podamos regresar a un sentido comunal, que podamos traer de nuevo una paz y un respeto a la comunidad. También va a ser trabajo, ¿verdad?, arduo. Vamos a tener muchas oportunidades durante el tiempo que estamos aquí. Hay muchas actividades en las escuelas, hay muchas actividades en la política. No tengan miedo, que todos somos partícipes en el mundo espiritual y en el mundo cívico. Hay que ser buenos cristianos, buenos partícipes. Gracias, que Dios les bendiga y los guarde, y nos vemos a la próxima.